Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar y hoy os vengo con un vídeo de reflexión. Seguramente muchos de vosotros, y al igual que yo, os hayáis quedado sorprendidos durante esta semana por los movimientos que ha tenido el euro dólar. Sin duda alguna, en comparación a lo que yo tenía en mis expectativas y muchos de vosotros también por lo que me habéis trasladado, pensabais que el euro dólar iba a ir al alza y todo parecía que iba a ser así, tanto las noticias fundamentales que se han dado como expliqué el lunes y han ido en la misma línea, y en el análisis técnico, que el análisis técnico nos decía a todas luces que íbamos a ver un rebote que nos iba a situar entre el 1,092 y un 1,10 aproximadamente. Esa era la zona donde nos íbamos a mover esta semana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Todo lo contrario. Ha pasado del 1,08 hasta el 1,0740, aunque tengamos durante hoy una recuperación. Y claro, cuando ocurren estos movimientos y cuando fallamos en el análisis, lo primero de todo que hay que preguntarse es en qué hemos fallado, qué tendríamos que haber analizado y sobre todo de qué parte o qué hemos dejado de ver en el mercado. Como siempre os digo, primer punto, las noticias fundamentales. Las noticias fundamentales en un país como Estados Unidos y por lo general en la mayoría de países son enormes. Es decir, es imposible abarcar o controlar todo tipo de noticia y sobre todo el timing en el cual se dan. Ya sabéis que de una semana a otra es un mundo y lo habréis comprobado en los mercados financieros constantemente. Por lo tanto, no os estoy contando nada nuevo, simplemente remarcar que es una realidad. Cuando hago los análisis los lunes, obviamente, pues leo la prensa económica americana, pero también pensad que hay cientos de diarios y hay cientos de temas. Y yo, pues bueno, pues hablo más de los temas macroeconómicos. No me centro especialmente en los políticos o en los políticos internos americanos. También pensad que hay que hacer otra lectura del euro, etcétera. Y hacer un análisis del euro dólar semanal, pues se podría convertir en una auténtica odisea, además de que tampoco la información muchas veces es relevante. Así que, como siempre, os animo a que leáis y que sigáis la parte fundamental, pero muchas veces conseguir solamente el calendario económico ya tendréis el 90% de la jugada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió esta semana? Pues ese 10% que muchas veces se queda fuera del cajón. ¿Por qué yo decía que iba a subir el euro dólar? Bueno, pues decía primero por la parte fundamental era tranquila, iba a hablar Powell, Powell tampoco iba a decir muchísimo más de lo que ha dicho, por ejemplo, hoy, de que estamos en un periodo restrictivo, etcétera, y Lagarde pues ha hecho un muy buen alegato a favor del euro, es decir, que tenía que haber posicionado muy bien al euro, porque además al euro pensad que todavía le quedan más subidas de tipos de interés que al dólar. Y dices, bueno, si eso ha sido así, ¿por qué ha caído? Bien, pues hay una cosa que se llama el techo de deuda. El techo de deuda, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, es lo que puede ir gastando en un estado de deuda continuamente hasta que se le corta la financiación. Es decir, el Banco Central, en este caso el Tesoro, les dice, hasta aquí podéis gastar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Estados Unidos llega al techo de deuda, pues automáticamente se produce un default. ¿Por qué? Porque no puede seguir generando deuda, por lo tanto no pueden cumplir con sus obligaciones, ya sea con los bonos, ya sea con sus proveedores, acreedores, es decir, un problema de magnitudes bíblicas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues lo que ocurre es que Biden, y pensad que esto iba a ocurrir el 31 de mayo, y lo ha dicho pues esta semana, dice, oye, voy a instar al Congreso, como también resulta lógico, voy a instar al Congreso a que desbloquee, a que permita aumentar el techo de gasto. Ya os digo yo, sin paliativos que lo van a aumentar, porque es eso o el caos, y por lo tanto, pues nadie se va a arriesgar a ese caos, ¿no? Momentáneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, que ese movimiento político de última hora, que podía haberlo hecho esta semana, podía haberlo hecho la semana que viene, o podía haberlo hecho la anterior, pues, ¿qué es lo que ha provocado? Pues lo que ha provocado es un aumento de la confianza en el dólar. Es decir, si el dólar esta semana no lo ha hecho ni bien ni mal y el euro lo ha hecho bastante bien, pero coge automáticamente y la parte política que más preocupa desde el punto de vista del pago o del impago lo han solucionado o parece que se va a solucionar, la confianza mejora. Pensemos que la confianza, estamos hablando de 100 pips, tampoco estamos hablando de una auténtica locura y que ya estamos viendo parte de la recuperación de esta semana, pero que tenéis que entender que esta noticia fundamental, que a principio parece que no tiene mucha trascendencia porque el techo de deuda, pues por lo general creo que he hablado en 3 años, creo que he hablado una o dos veces de ello, fijaros la importancia que tiene en un momento concreto. Yo tenía en mi calendario marcado que esto iba a ser el 31 de mayo, sí,
pero es que yo ya daba por supuesto que esto iba a ocurrir, que iban a aumentar el techo de deuda. Entonces, claro, el mercado no lo daba por descontado. Por lo tanto, aquí segundo error, dar por hecho cosas que a lo mejor pues no estaban tan dadas por hecho. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que de esta manera pues el euro dólar pues ha perdido sus posiciones. Eso no significa que el dólar vaya a ir mejor, ni mucho menos. Pensad que un aumento del techo de gasto significa la emisión de más dólares, de más deuda, por lo tanto, de pérdida del valor del dólar. Mientras que por parte de Europa vamos no solamente a ver ese recorte que estamos teniendo de 15.000 millones de euros todos los meses por los programas de recorte del Banco Central Europeo, sino que encima vamos a ver aumentos más significativos de los tipos de interés que en Estados Unidos, o eso es lo que parece. Pensad que a día de hoy el 80% piensa que la Reserva Federal va a subir 25 décimas, mientras que el 20% piensa que no a medida que se vaya acercando la fecha en junio. Pero ya empieza a haber un porcentaje elevado de posibilidades de que no vayamos a ver posibles subidas de los tipos de interés en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Europa. Por lo tanto, no perdamos el objetivo, no perdamos el punto de vista. El euro dólar es cierto que iba a caer hasta este punto, iba a caer, como os comenté en el vídeo, en 1 o 2 semanas. Ha ocurrido pues ahora mismo, ha ocurrido esta semana en contra de todo pronóstico y por lo tanto, pues bueno, esto es lo que os vengo a decir, que no es que haya explotado nada, no es que el análisis fundamental fuera incorrecto, sino que había una noticia fundamental que ha decidido darse esta semana y que el mercado le ha prestado excesiva importancia, mientras que el análisis técnico seguía siendo el mismo. Esto, también os digo, tiene un recorrido muy corto como noticia, porque una vez que se ha solucionado, se va de la cabeza de los inversores. Habrá que volverlo a ver estas próximas semanas, cómo se resuelve en el Congreso de Estados Unidos, y para eso ya estaremos atentos. Ya nos han dado un toque de atención esta semana. Así que penséis, ni os habéis equivocado en el técnico, ni os habéis equivocado en el fundamental. Simplemente ha ocurrido una cosa que podía ocurrir antes o después y que también os digo, no os podéis librar de ello. Si habéis puesto un buen stop loss, habéis perdido una posición y ya está, que no pasa nada. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado el análisis, espero que hayáis por lo menos solucionado las dudas de lo que ha pasado realmente esta semana y nos vemos en el próximo fin de semana, porque ya sabéis que tenemos un directo todos los domingos. Así que con esto me despido, ya sabéis, compartidlo, dadle like, podéis suscribiros a mi canal de YouTube, podéis suscribiros a mi canal de Telegram y a aquel que no se suscriba le tiraré con un ancla al Atlántico. Así que con esto me despido y hasta la próxima.